Bueno, esas bolitas se están quedando perfectas. Una maravilla. Sí, no, contratado. Ya saben, quien necesite una persona que haga en su casa natilla, buñuelos, acá tenemos al profesor Andrés Arcila. Bienvenidos a este nuevo espacio de Cocina al Derecho. Hoy estamos acá en este en vivo y en la cocina de ACEP preparando unas recetas para esta época de diciembre con los mejores productos de la marca Confit. Tenemos natilla, buñuelos, tenemos antipasto, tenemos mermeladas, tenemos arequipe, salsa de tomate, mejor dicho, y el profesor Andrés Arcila, quien es abogado, magíster en Derecho Administrativo, es también escritor, participa en varias obras colectivas de arte y derecho, y hoy nos está acompañando como chef. Y lo ha hecho súper bien. Les cuento que preparó una natilla de arequipe, como les decía, de nuestro patrocinador Confit. Deliciosa, ya la probamos, pasaste la prueba. Excelente, es lo 5 más de 5 importante. y ya está haciendo los buñuelos. Profesor Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Joa, por la invitación. Agradecer nuevamente a los patrocinadores por este espacio tan maravilloso. Claro que sí. Les cuento que otro de nuestros patrocinadores, que es la Librería Jurídica Sánchez, va a entregar estos 3 textos que tenemos acá, uno de justicia restaurativa, otro que es la Constitución Política de Colombia, es un texto que yo quiero para mí, viene argollado, pastadura, y tenemos otros que son apuntes básicos de la acción de tutela. Entonces, ¿para quién vamos a entregar estos libros? Ustedes hacen sus preguntas, no vamos a saber el nombre de la persona porque el profesor simplemente va a escuchar las preguntas y él va a seleccionar la respuesta más creativa. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El que haga la pregunta o más rara, más creativa, no Más sabe, extraña. más extraña, más creativa. Vamos a entregarle los 3 libros y una ancheta que nos entrega nuestro patrocinador Confit Colombia, que hoy también está acá acompañándonos. Profesor, voy a hacer una ronda de preguntas cortas, respuestas rápidas. Perfecto. ¿Está listo? Listo. Y tenemos que hacer la prueba del buñuelo. ¿Para Todavía qué? no, todavía ¿Todavía no. no? Está muy Ah, fría bueno, no, entonces el experto todavía en no. buñuelos. Yo les dije que acá tenía el mejor, ya saben. Bueno, color favorito. Rojo. Bailar o cantar. Cantar. Invierno o verano. Invierno. Libros o televisión. Libros, 1000 veces. Famoso que quisiera conocer. Famoso. Bueno, un grupo de rock. Sí, puede ser. Puede ser. Listo. Metallica. Excelente. Área del derecho que no le gustaría ejercer. Esa no. Familia. Rock o salsa. Esa pregunta está muy Amañada. viciada, la verdad. Está demasiado viciada. Porque realmente todos los rockeros nos gusta la salsa. Entonces es muy difícil. Y por escoger otra cosa de realmente. arte y derecho, por ahí otros proyectos No lo también sé, puede de ser. pronto. También. Ok. Bueno, natilla o buñuelo. Las dos. La combinación perfecta. Sí, porque se sentía la una o la otra. Sí, claro. Cocinar o lavar los platos. Cocinar. Perfecto. Y la última, serie favorita. The Witcher. Ah, excelente. Bueno, entonces, saben que ayer nosotros publicamos, digamos, un caso en el cual pues las personas, nuestros seguidores, dieron una respuesta a lo que ellos creían, pero ya es momento que usted nos solucione esa inquietud como el experto en la materia. Dayi nos va a contar cuál fue la respuesta más frente al caso, quién era el responsable, y ya va a hacer entonces la pregunta para que tú la puedas responder. Claro que sí, perfecto. Perfecto, aquí estamos con el doctor y nos va a responderte una situación en específico de que si un carro va en carretera, hay unas personas detrás y pasan por retenes de policía, ¿quién tiene la responsabilidad? La mayoría de personas decían que el propietario del carro, pero el día de hoy el profesor nos va a decir realmente quién tiene la responsabilidad. Bueno, bajo mi criterio profesional y personal, considero que la responsabilidad puede estar en cabeza de varias personas. Y podríamos decir que puede existir una concurrencia de responsabilidades. ¿Qué es una concurrencia de responsabilidades? Es cuando 2 o más personas pues aportan con sus actuaciones una causa determinante para la producción de un daño determinado. Vemos que el caso es un poco interesante porque ahí me están mencionando la policía de carreteras, ¿cierto? La policía de carreteras tiene funciones también de policía de tránsito, razón por la cual ellos, como encargados del tránsito como tal, con funciones de tránsito, pues deben de mantener el orden y asegurar que se cumplan con la norma de tránsito. Si los agentes
permitieron que esa situación se diera, podríamos decir que estaríamos frente a una omisión, ¿cierto? Y recordemos que el Estado responde ya sea por acción o por omisión, ¿cierto? Sí. ¿Y cuándo responde el Estado por una omisión? Cuando debía de hacer algo y no lo hace, ¿cierto? Cuando debía de hacer algo y lo hace mal, o en definitiva no lo hace. Aquí estaríamos en un evento frente a que el Estado no hizo lo que tenía que hacer, que era asegurar la seguridad de esas personas, y frente a esa situación entonces podríamos decir que existe una concurrencia de responsabilidad del Estado y de las víctimas que fueron pues, los que estaban en ese evento. Por el hecho irresponsable, porque por haberse montado de manera irresponsable, porque sabía que se estaban poniendo en riesgo por esa situación que no está permitida por la ley, y por lo tanto podría pensarse en la existencia de la denominada concurrencia de responsabilidades. Excelente la respuesta. Pues le digo que solucionó un caso que nos habían puesto hace algunos años en la carrera de Derecho, y en realidad fue un tema de mucho debate en la clase y nos quedó muy claro. Profesor, no sé si en este momento hayan preguntas en el en vivo para realizarle, y ya sabe, pues escuchar muy atento. Yo voy a colaborarle entonces acá para que hagamos la prueba del buñuelo. Lo dejo. Muchas gracias. Mientras estamos viendo cómo siguen preparando, voy a hacer dos preguntas. Es importante aquí decir que estas dos preguntas no van a participar por unas ciertas razones. Ya se darán cuenta por la pregunta quién la hizo. La primera, la más complicada es Converse o Vans. Y vienen del doctor Alejandro. Eso es más que obvio. Pues si ustedes me ven en este momento, tengo unos Vans, entonces preferiblemente los Vans. Bueno, y antes de que las otras personas empiecen a hacer sus preguntas, es importante que las dejen en el comentario, puede ser derecho administrativo en general, de responsabilidad. Hay otra pregunta del doctor y dice, profesor Andrés, con la pregunta que anteriormente se hizo, ¿no cree que hay un hecho de la víctima porque ellos se subieron al vehículo? Claro, evidentemente, cuando hablé de la concurrencia de responsabilidades, yo mencioné que el hecho de la víctima tendría que ser considerado en este caso puntual. Evidentemente, recordemos que la concurrencia de responsabilidades conlleva que la indemnización que persigan las personas no va a ser de manera total, sino parcial en el grado de porcentaje de responsabilidad. Entonces, evidentemente, habría una concurrencia de esa responsabilidad y claro que el hecho de la víctima sería una causal para minorar la indemnización. Perfecto, y antes de seguir ya con las preguntas, recuerden que pueden ir dejando las preguntas para participar por una ancheta de Confit y 3 libros. Voy a hacer una pregunta del doctor Alejandro con respecto al caso para que no nos vamos a perder, y es importante saber si el conductor sabía o no que tengo a esos polizones, es una pregunta. Claro, todos esos factores adicionales me llevan a ciertas cosas importantes en el caso. Por eso tenemos que analizar toda la información de un caso en concreto. Lastimosamente, el caso que nos ponen ahí en ese ejemplo, en esa pregunta, es bastante corta la información, entonces no nos propicia a nosotros mayor cosa para resolver de fondo este caso. Perfecto, ahora sí vamos con una de las preguntas de las personas que están en el vivo. Recordarles que la mejor pregunta va a ser elegida para los premios que Gracias. anteriormente. Y la pregunta es, ¿cómo podría el principio de legalidad del derecho administrativo aplicarse en la regulación de servicios públicos esenciales, como el suministro de agua, por ejemplo, para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en la prestación de estos servicios? Bueno, esa pregunta está bastante compleja porque aborda varias situaciones importantes. Primero, la prestación efectiva de los servicios públicos. Sin embargo, habría que analizar pues, realmente por partes esa pregunta. Y me gustaría precisamente que la volviéramos a leer para empezar a, digamos, desmenuzar un poco esa pregunta tan amplia para poder llegar a una respuesta determinada. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo podría el principio de legalidad en el derecho administrativo
aplicarse en la regulación de servicios públicos esenciales, como es el suministro de agua, para garantizar así la protección de los derechos de los ciudadanos en la prestación de este servicio. Bueno, esa pregunta partámosla en dos. Primero, ¿qué es el principio de legalidad? ¿Cierto? Y en el derecho administrativo, ¿qué es la prestación efectiva de un servicio público? ¿Cierto? Y, consecuentemente, cómo esto puede servir para la prestación efectiva. El principio de legalidad en el derecho administrativo, pues nosotros lo podemos entender como esa, esa regulación específica que debe de tener todo el derecho administrativo, ¿cierto? Y obviamente, pues nosotros estamos en un Estado social de derecho y el Estado social de derecho implica la prestación efectiva de algunos servicios o de algunas garantías. Se me van a quemar los buñuelos por ponerme a pensar. Venga, yo continúo para que pueda responderle a las personas gracias. que están allí. Soy la asistente. Sí, muchas gracias. Sí, porque él es el chef encargado. Entonces cambiamos. Liz. Les decía entonces que evidentemente el principio de legalidad ha sido entendido como esa facultad que tiene el Estado para reglamentar determinadas situaciones, ¿cierto? Y una de ellas es la prestación efectiva de los servicios públicos. El principio de legalidad serviría entonces para ayudar a que todas las personas pues tengan acceso a este tipo de servicios sin discriminación alguna. Realmente el Estado tiene esa obligación de garantizar unos servicios básicos, pero vemos que la realidad es un tanto diferente. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de acceder a estos servicios, sin embargo, podríamos decir que ahí estamos frente a una carencia de Estado. Listo, perfecto. Aquí estás haciendo otra pregunta, pero como Instagram tiene un límite, participante, que no vamos a decir ninguno de los nombres, está ahí escribiéndola, entonces mientras nos pueden contar en qué parte de la receta van, qué han hecho, cuáles son los productos que utilizaron, mientras él o la compañera está redactando su pregunta de manera completa. Claro que sí. Bueno, en este momento entonces, al inicio, preparamos la natilla de arequipe marca Confit. Es una natilla apta para diabéticos. Tiene un endulzante que en realidad es apto para ellos, no eleva los picos de insulina en sangre, entonces lo pueden consumir, y también para aquellas personas que se quieran cuidar, que simplemente lo hagan porque no les gusta consumir azúcar. La natilla tiene un sabor delicioso, podemos dar fe de ello, le quedó exquisita, y cuando uno piensa que es un producto sin azúcar, uno piensa que, digamos, sabe maluco, pero el sabor es muy rico. También tenemos entonces los buñuelos, también son de la misma marca, los buñuelos Confit. Utilizamos cuajada, utilizamos pues los productos para elaborarlos. Acá ya los tenemos, solamente necesitábamos una taza de cuajada y un huevo, y ya preparamos la masa, y ya casi que en un momentico van a salir esos buñuelos que ya huele, y huele natilla y buñuelo, la época perfecta. Acá lo que voy a hacer es, no sé, para los que les gusta combinar el buñuelo con arequipe, entonces acá tenemos el arequipe Confit, que entonces, ya saben, tenemos el buñuelito saladito, bien rico. Muéstranos el empaque para que las personas puedan verlo. Este arequipe es delicioso, es adictivo, es altamente adictivo. Doy fe de ello, me encanta, no, es súper rico. Mira para que pruebes. Vamos a probar. Esa cuchara te la dejo a ti. Y la textura es súper rico. Delicioso. Listo, entonces voy a sacar ya los buñuelitos. No sé, allí si tienes ya la otra pregunta, sí, para hacérsela. La pregunta está aquí. Recuerden, porque aquí ya se están viendo nuevas personas, pueden dejar una pregunta, sea de derecho administrativo, específica de responsabilidad, que tengan para nuestro invitado, que se podrán llevar una cheta de Confit. Miren todo esto, y también 3 libros. Estos son los 3 libros. Se va a elegir al azar la persona que haga la mejor pregunta que considere el doctor. Entonces, ya que vamos con la segunda pregunta, si están ahí y quieren tener la oportunidad de seguir participando, no hay límite de pregunta, pueden volverla a hacer. En caso tal, solamente va a haber un ganador o ganadora para que se gane todo esto. La otra pregunta, profe, es, en el caso del vehículo, si se logra evidenciar o demostrar que el accidente fue causado por el mal estado de la carretera,
Dentro de esta concurrencia de responsabilidad, ¿se podría vincular a otra entidad del Estado como el INVIAS? Sí, claro, evidentemente puede existir la concurrencia de responsabilidades de varias empresas estatales o de varios órganos estatales mejor. Listo, perfecto. Se lo Vamos ganó. entonces a esperar que se terminen esos buñuelos para mirar si alguien más tiene pregunta o si nos quedamos con esas dos preguntas que vienen haciendo. Varias personas han estado comentando que guarden natilla, que está rico. No sé si quieran ir comentando alguna otra cosita. También saludar a varias personas que están acá. Isabela, Julián, otra Isabela, Carolina, María, ahí hay siempre varios también negocios, entonces mandarles un saludo y cuéntenos entonces qué falta, qué más vamos a hacer o si podemos elegir ya el ganador. Claro que sí, antes de pues, dar por finalizado y que elijamos al ganador, quiero contarles que le tengo una sorpresa al profesor Andrés Arcila y él pensó que venía exclusivamente a preparar natilla y buñuelos, pero no. Vamos a ir un poquito más allá. Quise traer un pan francés con un mix de lechugas. Tenemos el antipasto de la marca Confit, que es delicioso. La salsa de tomate, que acá también la tenemos. Entonces, la idea es que con los ingredientes que tenemos acá, crees un relleno, una especie de dip para este sándwich. Ya Bueno, tienes la tarea, tienes acá incluso a nuestros patrocinadores que hoy nos acompañan desde la cocina de ACEP, también se ponen la camiseta y ellos van a ser los que van a juzgar todos estos productos que preparaste hoy. bueno, a mí me gustan los retos, entonces no tendría ningún problema. Vamos a ver qué nos sale de todo esto. Creo que puede salir algo muy rico. Estoy segura que sí, les digo que huele súper rico. También quiero aprovechar a las personas que están acá hoy en vivo, un sábado, 2:30 de la tarde, apoyando Cocina al Derecho. Este es un espacio donde buscamos que las personas conozcan el derecho desde otra óptica. Acá ya no son abogados de corbata que hablan palabras raras y extrañas para las personas, sino que la persona que hoy se vaya para su casa entiende qué pasa si se monta en un camión en la parte de atrás, que también está involucrado dentro del accidente, que se puede constituir un hecho de la víctima. Entonces la idea es esa, y le agradezco mucho al profesor Andrés por aceptar esta invitación, porque sé que no es fácil salirse, digamos, de su zona de confort y venir acá a cocinar, a ser juzgado, a ver que se le reventó un buñuelo, y también a nuestros patrocinadores Confit Colombia y a la librería Jurídica Sánchez por acompañarnos acá. También tenemos un acompañante del profesor Andrés que se ha aportado. Ya, ella se ganó la natilla grande. Bueno, Dallis, no sé si tenemos más preguntas o si no, para que ya elijamos al ganador. No, por el momento fueron esas dos preguntas. Voy a repetirlas aquí en voz alta. Ya se les dio esa respuesta Ya está, para ¿no? que se elija. Como les digo, Sí. quien van a participar es por todos estos productos. La primera pregunta fue, nuevamente no voy a decir nombre, y es cómo podría el principio de legalidad en el derecho administrativo aplicarse a la regulación de servicios públicos esenciales o el suministro de agua para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en la prestación de servicio. Y la segunda pregunta fue con respecto al caso que estábamos comentando, para los que son nuevos, un caso de alguien que iba en la carretera, un vehículo, dos personas por decirlo, estaban pegadas a ese vehículo, lo que podemos ver con las bicicletas, etcétera, pasan por varios retenes de la policía, quién tiene realmente la responsabilidad ahí en caso de un accidente, y entonces la pregunta que hace la segunda persona es, en este caso del vehículo, si se logra evidenciar o demostrar que el accidente fue causado por el mal estado de la carretera, dentro de esta concurrencia de responsabilidad se podría vincular a otra entidad del Estado como lo es el INVIAS. Estas son las dos preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta más, tanto de otro u otra participante como el doctor Alejandro. Entonces, si quieres seguir participando, todavía lo podemos hacer. Voy a hacer primero la del doctor Alejandro y luego la que entraría en el concurso. La del doctor Alejandro es en 3 palabras, que es el derecho administrativo. Doctor Alejandro, muy buena pregunta, y esa pregunta me la hicieron ahorita al principio, pero Porfa, para que me digan si sí está bien. realmente definirlo en 3 palabras sería bastante complejo. Yo lo que podría resumir es que el derecho administrativo es ese conjunto de normas que regulan el comportamiento de la administración para consigo misma y los particulares. Listo, perfecto. Ahora sí, esta pregunta también entra en el concurso.
Ya serían 3 preguntas como las que estuve nombrando nuevamente. Aprovechemos que mientras el profe responde esas, si alguien más quiere participar, todavía está a tiempo. La pregunta es, imagina que tengo un daño en mi casa. Contrato a alguien acordando para reparar una fuga y resulta que el fontanero no cumple con el plazo acordado y la fuga ya causa daños adicionales. ¿Cómo se aplicaría aquí la responsabilidad civil contractual en términos de reparación de esos daños sufridos? Bueno, vamos a hacer una claridad y es que el día de hoy estamos hablando y enfocados un poquito en el tema del derecho administrativo, ¿cierto? Esa pregunta evidentemente es de responsabilidad civil, ¿cierto? Y específicamente de responsabilidad civil extracontractual. O mejor dicho, no, ni siquiera extracontractual, podríamos decir que efectivamente es contractual, ¿cierto? Claro, podría entrarse a reclamar los perjuicios que hubiesen sufrido como consecuencia de esta actuación de esta persona. Perfecto. Esa pregunta para la persona que nos la hace sería bueno que la Ya te voy tengamos en trayendo. cuenta para un próximo invitado que se pueda, o el mismo doctor incluso, que se pueda hacer como un poquito más particular. En este caso estamos en derecho administrativo. Sin embargo, tenemos estas 2 preguntas y yo creería que podemos, en el profe, a cuál de las personas, nuevamente sin nombre, ¿cuál usted cree que fue la mejor pregunta y quién se llevará toda la mancheta de Confit y 3 libros de los patrocinadores? Bueno, yo les propongo, antes de elegir el ganador, que pues incentivemos al público a hacer más preguntas. El derecho administrativo es un área del derecho muy bonita y muy difícil para explorar. La gente no conoce comúnmente qué es el derecho administrativo y para qué sirve. Entonces, aprovechemos este escenario, que es un escenario totalmente distinto, muy diferente, para hacer preguntas respecto al derecho administrativo. Yo tengo una pregunta mientras tanto, voy a aprovechar entonces el espacio y es, ¿cuál considera usted que es el mayor vacío normativo que tiene el CEPAC? Bueno, realmente son varios los vacíos normativos. Sin embargo, podría decirse que con la última modificación que sufrió el CEPACA en el año 2021, pues trató de llenar todo ese tema de los vacíos normativos. Sin embargo, considero que hay temas muy puntuales que están siendo desarrollados por la jurisprudencia y que tienen que estar incluidos sí o sí dentro del CEPACA o dentro de otra norma pues, de derecho administrativo. Específicamente temas como la privación injusta de las libertades, temas como la responsabilidad del Estado juez, cuando un juez, por ejemplo, a través de un fallo, una providencia te causa un daño, ¿qué puede pasar con eso? Entonces se vuelve un tema bastante interesante que sí o sí debe entrar a ser regulado debido a que la jurisprudencia es tan cambiante, los criterios de los jueces son tan cambiantes que uno no sabe realmente dónde ubicarse de manera clara frente a esos temas. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, ya serían ¿Qué te 3 pasa? que van a participar. Algo Antes para de eso, revolver. un saludo a Luisa Lopera, que nos hizo aquí una votación diciendo que se siente muy orgullosa de todo lo que está sucediendo aquí. Un saludo para ella y para las personas que están en este momento, Carolina que entró, Maritza, María y varias personas que están ahí. Y la pregunta, la tercera pregunta, bueno, ahí es una pregunta complementaria. ¿Qué opina de la violencia administrativa en cuanto a los procesos con los niños? ¿Cómo se regula esa violencia administrativa? ¿Quién es quien vigila? Bueno, no entiendo el punto de la violencia administrativa, pero lo voy a tratar de acoplar un poquito a lo que creo que podría estar pensando la persona que preguntó, que hizo esa pregunta. No sé si de pronto se refiere a pues, esa presión que suele ejercer las entidades del Estado que se supone que deben de proteger y de garantizar ciertos derechos de las personas, ¿cierto? Muchas veces uno se puede encontrar con que uno acude, ya sea a cualquier ente
o a cualquier entidad encargada de la protección de las personas a denunciar algún tipo de violencia y las entidades ni siquiera toman en cuenta los criterios de estas personas, creen que es un juego y eso nosotros lo hemos visto mucho. Cuando las personas van a denunciar una violencia intrafamiliar, cuando las mujeres van a denunciar algún hecho de violencia sexual, cualquier tipo de violencia y simplemente creen que es un juego, no se toman en cuenta y después se entera uno que es producto esa persona de un delito posterior, terminan matando a esa persona, mejor dicho, ¿cierto? Ese tema frente a la postura que deberían de tener los entes de control o las entidades, mejor dicho, administrativas, diría yo que tiene que ser reforzada. ¿Por qué? Las entidades tienen que prestarle más atención a estas situaciones para que no ocurran estos casos de violencia que nosotros estamos acostumbrados a ver. Parece que se volviera un panorama Sí, de como todos que nos los días, acostumbremos a eso. a esas situaciones. Vemos casos de violencia, vemos casos de feminicidios, vemos casos, un montón de situaciones donde tristemente las autoridades no actúan. Y créanme que en esos eventos habría una responsabilidad del Estado por una omisión. Listo, perfecto. Aquí hay otra pregunta, pero antes, aquí la compañera Luisa dice que es cuando modifican las fechas a su acomodo, se pierden los archivos de la nada, que a eso ella se refiere. Ah, ok. Evidentemente, pues ahí hay un tema de responsabilidad, claro. Esos documentos, esos expedientes están bajo la tutoría y custodia de esas entidades respectivas y si se llegase a producir un daño como consecuencia de esa situación, obviamente sería indemnizable por una omisión. Creería yo que esta ya es nuestra última pregunta. También participa en el concurso, nuevamente les repito, de una ancheta de Confit. Tiene todos estos productos y de estos 3 libros. Estos son los 2 patrocinadores de Cocina al Derecho. La pregunta, profe, es: ¿cómo se equilibra la necesaria eficiencia administrativa con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito del derecho administrativo? ¿Cómo se equilibra? Muy interesante. Pues muchachos, a ver, muchas veces vemos que se utiliza o se malutiliza mejor la denominada acción de tutela, ¿cierto? Pero la acción de tutela está precisamente para eso, para garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas, razón por la cual si una entidad te está violentando algún derecho fundamental, tú podrías hacer uso de esa acción tan bonita que está en nuestra constitución política. Entonces, claro, serviría como una especie de regulador para las entidades administrativas. Perfecto. Me parece importante, antes de elegir el ganador, que puedan despedirse de las personas que están acá, agradecerles, recordarles nuestros patrocinadores y que estos videos, lo que ven detrás de cámaras, también hay unos videitos que pronto se van a estar subiendo para que estén bien pendientes. Claro que sí, muchas gracias a todas las personas que están en el en vivo, también a nuestros patrocinadores, a nuestros invitados. En este momento ya llevamos 2 cocinas al derecho, esta es la última del año, pero en enero venimos recargados, ya tenemos una invitada muy especial que nos va a acompañar y ustedes también nos pueden proponer a qué abogado les gustaría o abogada tenerlo o tenerla aquí, hablando de un tema en específico que para ustedes consideren que es importante que se analicen. Muy bueno que se hagan este tipo de preguntas, que ustedes aprovechen este espacio, que se apropien y que entiendan otra forma de entender, digamos, el derecho. Por eso nos estamos yendo hacia otra línea, arte y derecho, a través de la literatura, a través de la música, de la salsa, del rock, de series. Entonces, muchas gracias, profesor Andrés. Les cuento que yo lo califico 5 de 5, siendo objetiva. No, realmente ha hecho un muy buen trabajo. Los buñuelos solo se le reventó uno, felicitaciones. Es una tarea muy difícil estar acá y aparte responder preguntas. Sí, entonces sí, eso es un trabajo de concentración arduo. Entonces, creo que ahora ya puede ser el momento para que digamos el ganador o la ganadora de los 3 textos y la ancheta. Profe, ¿cuál fue la pregunta que se le quedó en el corazón?
Quisiera que me repitieran dos preguntas. Ok. La primera, la de el principio de legalidad, y la segunda, y la última, perdón, que fue la del amparo constitucional. Perfecto. La primera dice, ¿cómo podría el principio de legalidad en el derecho administrativo aplicarse a la regulación de servicios públicos esenciales, como el suministro de agua, para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en la prestación del servicio? Y la última que se hizo, creo que es la de cómo se equilibra la necesaria eficiencia administrativa con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, yo me quedo realmente con la última pregunta porque es una pregunta bastante transversal a el área del derecho. No solamente toca lo que es el derecho administrativo, sino también el derecho constitucional, que es la madre de todos los derechos. Perfecto. Entonces, después de este en vivo nos estaremos comunicando con esta persona para hacerle la entrega de los 3 libros de la Ancheta de Confi. Y antes de finalizar, el profesor Alejandro dice que para él la más importante es la de los GAPS. Entonces, muy objetivo, sí. No, muchas gracias. Los esperamos en un nuevo espacio en enero en Cocina al Derecho. Chao, chao. Chao.